Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor, la alegría de vivir. Bendito Jesús, eres mi fuente de amor. Eres aire, eres sol, el latir del corazón. Bendito Jesús, bendito amor. Gracias, papito, te agradezco, te bendigo y te doy la gloria, Señor. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Antes de seguir, hoy vamos a modificar muchas cosas. Cada vez que estudio, bueno, no es lo mismo, nunca es lo mismo. Sería bueno que sea lo mismo, nunca es lo mismo, porque Dios siempre añade y da. Y quiero, para entrar al tema mismo, esa luz lo podemos apagar, ¿no? Sí, si me hacen el favor. Gracias, Ariel, gracias, Anita. Hablar de la obediencia en la alabanza. Agradezco mucho a David el tiempo que ha estado y a los hermanos que han estado en todo este tiempo. Que el Señor los bendiga. Hay 3 signos de obediencia verdadera dentro de la alabanza, pero no solamente dentro de la alabanza, sino en todo lo que es el desarrollo ministerial, en todo lo que es el camino cristiano. Hay 3 cosas que van a marcar nuestras vidas en la obediencia, ¿ya? Pero vamos a nosotros detallar la obediencia verdadera. Y ahí hemos hablado, ¿se acuerdan de Saúl? Y vamos a hablar todavía de Caín, pero en la gracia del Señor Él ha dado más cosas. Vamos a hablar de la obediencia espiritual, no carnal. ¿Qué dice 1 Samuel 15:22? Y Samuel dijo: se complace Yahvé tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Yahvé. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Había un pequeño problema, había una situación que nosotros necesitamos aclarar acerca de la obediencia. La obediencia puede ser carnal y puede ser un tanto espiritual, como yo le estoy diciendo, ¿ya? Una obediencia carnal y una obediencia espiritual que estamos hablando. Perdón, por favor. Ya. La obediencia espiritual es una obediencia que Dios nos va a llamar en este tiempo. La obediencia espiritual, como decíamos las anteriores clases ya hace un mes, es siempre mucho mejor que cualquier reunión que nosotros podamos tener, por muy excelente que sea. Hay una palabra ahí que se llama complacer. Esta palabra complacer viene de una palabra jefetz. ¿Qué quiere decir? Deleite, delicia, cosa valiosa. O sea, ¿qué le digo? A Dios le complace, Él tiene deleite, Él se complace, Él desea, Él anhela. ¿Qué cosa? Obediencia. Alguien dijo: no, el pilar en el cielo fue la obediencia, es la obediencia y será la obediencia. Entonces el deleite de Dios es que le obedezcan, es lo que más Él anhela y desea que el pueblo le obedezca. El ejemplo supremo de la obediencia, ¿quién sería? Jesús, que dice Filipenses 2:8. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces la obediencia es el pilar fundamental. Si hubo un problema en este hombre Saúl, fue que fue desobediente. Dios le había dado una tarea, Dios le había encomendado una misión a través del profeta Samuel. Él debería eliminar todo lo que es Amalek, pero él no lo hizo, porque él vio a sus ojos que podía hacer mejor. Entonces lo que yo estoy diciendo acá claramente, el Señor se va a deleitar en la obediencia, más que en cualquier reunión donde existe una alabanza muy buena, donde exista una excelencia en los músicos. A Dios le encanta, Dios se goza ¿en qué? En la obediencia espiritual, que es diferente a la obediencia carnal. Hay un lema que nosotros alguna vez dijimos, ¿no? Una obediencia a medias es igual a desobediencia. Una obediencia retardada es igual a desobediencia. Las obediencias parciales para Dios no existen. Él quiere obediencia total. Vayamos a 1 Samuel 15, 19, 20. Cuando Dios le encuentra a Samuel, le dice, no, Samuel le dice a Saúl: ¿por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahvé. Eso es obediencia carnal. Él dice: he obedecido la voz de Yahvé y fui a la misión que me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalek,
y he destruido a los amalecitas. Pero la orden era total. Ya Dios había escrito en los libros de las memorias que Amalek debería ser totalmente eliminado, debería raerse de la tierra. Pero este Saúl piensa que puede hacer una actitud mejor que Dios, y en ese sentido deja vivo a Agag, que es un problema bien tremendo, hermanos, porque los amalecitas en el futuro llegan a ser un tremendo problema. ¿Para quién? Para el pueblo de Dios. Entonces Dios había dicho, tienes que eliminar todo eso. Aún tenían que eliminar niños de pecho, tenían que eliminar bueyes, quemar todo, porque era la voluntad de Dios. Pero Samuel no lo hizo. ¿Por qué hablamos esto de la obediencia? Porque la obediencia tiene que ver mucho en lo que es la alabanza. Una obediencia carnal es una obediencia a medias. Y ahí está, él dice, he obedecido, yo he obedecido lo que Dios me ha dicho. Pero la verdad que no, él trató de obedecer, pero no hizo una obediencia completa. Y cuando uno no hace una obediencia completa, trae consecuencias. Él dice, no, he obedecido la voz de Yahvé, y fui, y como Dios me ha dado la misión, así lo he hecho. Pero la misión no había sido ejecutada. Si bien había destruido a Amalek en su gran totalidad, se había traído a Agag y a las ovejas y a todo lo que él pensó que era lo bueno. Leamos 1 Samuel 15:16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahvé me ha dicho esta noche. Y él respondió, di. Y dijo, Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y Yahvé te ha ungido por rey sobre Israel. Y Yahvé te envió en misión y dijo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahvé, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé? ¿Qué tiene que ver esto con la alabanza? Hay una situación que hoy he pensado, de que Dios me está pidiendo obediencia total en lo que es la alabanza, en lo que es la adoración. Este hombre Saúl no hizo eso, o sea, él no obedeció como Dios le había dicho. ¿Ya? Y él, al hacer su voluntad, le trajo consecuencias a su vida. La Biblia, cuando decíamos, no, tú antes eras pequeño en tus ojos, o sea, cuando Saúl fue rey, dice que él se escondió. Cuando Samuel dijo, Dios ya ha escogido su rey, dice que él se escondió entre unos equipajes, entre unos bultos, porque él se creía humilde, él pensaba que era humilde y actuaba como humilde. Esa fue su condición cuando empezó. Pero ya después en el ministerio, cuando ya estuvo a cargo, él creció en su orgullo y no obedeció al Señor, sino que fue desobediente. ¿Y tuvo qué cosa? Una obediencia parcial. Y eso le trajo qué cosa? Consecuencias a su vida. Ahora, ¿qué tiene que ver eso con la alabanza? La alabanza, Dios me pide obediencia total, una obediencia completa. ¿En base a qué? A las cosas que Dios ya nos ha normado. Cuando Dios dijo, no, estos son los límites de la alabanza, acá debe hacer. Yo todavía me pregunto, ¿no? ¿Dónde están esos límites en la iglesia? ¿Cómo pudiera sabiamente delimitarlos y ver que lo que Dios me está diciendo es así como Él me dice? Hoy hay problemas, hermanos, tenemos problemas tremendos. ¿Y cuál fue la consecuencia de la desobediencia de este hombre? Dios le dijo, no, Dios te ha desechado así como tú has desechado la palabra. Cuando uno es desobediente no puede ver las cosas de Dios. Cuando uno es desobediente a medias, peor, siempre va a pensar que está haciendo lo correcto. Ese es el problema. Si yo, por ejemplo, soy desobediente a medias, o soy obediente a medias, perdón, y este velo me cubre, siempre voy a pensar que estoy haciendo lo correcto. Entonces, en la iglesia, ya sea en el ministerio donde yo esté, si yo no soy obediente en su totalidad, voy a pensar que muchas cosas están bien y las voy a seguir haciendo. O sea, yo voy a seguir haciendo esto, no voy a cambiar de opinión, porque hay un velo que me cubre. O sea, ¿se acuerdan? Dice que Saúl vio ante sus ojos que las ovejas eran buenas, ¿ya? Que el rey Agag le iba a dar tal vez a él, qué sé yo, que la gente lo iba a vitorear peor. Entonces, ante sus propios ojos, él pensaba que estaba bien. Había un velo y pensó él que estaba haciendo lo correcto. ¿Cuántas iglesias, hermanos, piensan que están haciendo lo correcto? Y dicen que está bien. Cuando no hay una instrucción de vida de la palabra de Dios, uno piensa que está haciendo lo correcto. Porque Saúl dice, yo he obedecido, dice, lo que el Señor me ha dicho, lo he hecho. Pero desde un principio, Saúl tuvo esos problemas. De tal manera, dice, ¿se acuerdan? Que él perdió su corona.
Cuando él fue a la batalla, su corona se le cayó, ya no quería vivir y un amalecita lo mató. ¿Cuál fue la consecuencia de todo eso? Que no cumplió la orden del Señor. Los amalecitas siempre van a estar detrás de nosotros si no ejecutamos la orden de Dios tal y cual como nos dice. Entonces muchos de nosotros decimos, estoy en lo correcto. Yo mismo, hermanos, mucha gente, mucho ministerio, pastores pueden decir, estamos en lo correcto, creo que esto es lo correcto. No quiero hablar mucho de algunas cosas porque pasamos a veces lo que grabamos por el internet, entonces tengo que tener cuidado de algunas cositas, pero lo que quiero decir es que muchos pastores, muchas iglesias, muchos ministerios piensan que están haciendo lo correcto en la ejecución musical, en la elaboración de, qué sé yo, instrumental, inclusive en la preparación de un sermón. Puedes decir que está lo correcto. Este hombre decía, estoy en lo correcto. 1 Corintios 10:11 que dice, y estas cosas les acontecieron como ejemplo a ellos. O sea, Dios los castigó, murieron muchos. ¿Por qué? Porque no sabían lo que es la obediencia total. Y estas mismas cosas están escritas para amonestarnos a nosotros, quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Obediencia total. Esto choca mi vida en el sentido bueno, porque Dios me demanda obediencia total. O sea, hay que destruir muchas cosas, hay que sacar. No puedo permitir, ni yo mismo, ni aún dentro de nosotros, permitir algo que nosotros digamos está bien a nuestros ojos, pero que no sea la voluntad de Dios. En Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos. Cuando yo leía esto, la palabra era concreta. Algunos obedecemos a Dios y decimos, pero yo me congrego. Yo voy a la iglesia, pero es obediencia a medias. Porque la Biblia dice no dejando de congregarnos. O sea, es un absoluto. No le estoy hablando de un parcial, es un absoluto. Las obediencias a medias es algo que no le agrada a Dios, ¿ya? Y las obediencias a medias son las que están destrozando la iglesia y están trayendo consecuencias. Entonces, ahí hablaría de tantas cosas, hermanos, que uno ya tiene que saberlas como decir, uno tiene que escuchar. Porque ¿cuántas cosas nosotros podemos decir que son obediencias parciales en nuestras vidas? No quiero hablar mucho del diezmo, no quiero hablar muchas de esas cosas, pero cuando no cumplimos son obediencias a medias. Cuando no me congrego es obediencia a medias. Entonces, una de las cosas que Dios le dijo a Saúl es, lo que tú estás haciendo es una obediencia a medias. Yo quiero una obediencia completa. No es que vas ciertos días a la iglesia. Ahora no estoy diciendo que tenemos que venir siempre, sino es que hay momentos que no podemos. Pero una cosa, algo que me dice Dios, es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando ven que aquel día se acerca. Si yo dejo de congregarme, ahora estoy hablando por situaciones personales mías. O sea, Saúl decidió no obedecer. A eso me estoy refiriendo. Porque puede existir ciertas situaciones en que yo de verdad no pueda congregarme por una situación de salud. Entonces eso es comprensible. Pero si yo como Saúl elijo, decido no venirme a congregar, esa es una obediencia a medias. Entonces en la alabanza es igual, hermanos, en la adoración es igual. Dios quiere entregas totales. Entonces la Biblia por eso me dice, no, exhórtense en este tiempo. Al menos por esto, esta advertencia dice, estas cosas que les acontecieron a la gente de antes, porque murieron gran cantidad, están escritas para amonestarnos a nosotros que hemos alcanzado los últimos tiempos. Entonces nos dice, no dejes de congregarte, porque si te congregas y tú dices, yo vengo a la iglesia, yo trabajo, yo hago, pero si lo haces a medias y no cumples lo que Dios está diciendo, es un trabajo a medias y eso no le agrada al Señor. Entonces exhórtense, exhórtense tanto más cuando vean que aquel día se acerca. La pregunta es, ¿qué trabajo a medias estamos haciendo? O sea, ¿qué es trabajo a medias? Ahora no estoy pidiendo, no es en todos. Algunos tenemos, en mi caso yo tengo que estar a tiempo completo en las cosas del Señor. Completo dice, y no a medias, es algo que Dios me pide. En ustedes tienen trabajos, tienen cosas que hacer, pero en las cosas que Dios les ha dado, en las cosas que Dios les ha bendecido, Dios dice, debes ser completo, debes dar todo. Entonces Hebreos me dice eso, es bien claro lo que me dice. Este hombre Saúl no lo hizo así. Los ministros de alabanza o cualquier otro ministerio no pueden hacer las cosas a medias. Dios quiere compromisos totales. O sea, miren, directamente hablando, no podemos caminar mitad y mitad. O sea, ya para mí la palabra es clara. O sea, ya no puedo yo decir debe ser así o puede. No,
Dios me está diciendo tácitamente, concretamente: si estás en el ministerio, cumples una función ministerial, no puedes caminar a medias. Aunque digas, pero yo cumplo, yo hago. No, Dios quiere una consagración total, una entrega total hacia Él. ¿Cuándo? Estos finales tiempos. Si uno hace las cosas a medias, hermanos, es algo que a Dios no le agrada. Con razón la Biblia dice, no puede ser caliente, no puede ser tibio al final, o te decides una de las cosas. Pero si tú haces un trabajo a medias, no está bien. Decidí hoy, te pido en el nombre de Jesús, aún a mí mismo, poner esfuerzo en la obediencia para completar su obra. Cuando veamos en la alabanza vamos a ver con más claridad estas situaciones. 1 Samuel 15:22. Y Samuel dijo: ¿acaso se complace Dios tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahvé? O sea, Dios dice, debes obedecer, tienes que obedecer. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando hablamos esto, estamos diciendo la mayor misión de un ministro, la mayor misión de un adorador, la mayor misión de un pastor no es predicar bien, no es hacer tal vez estas presentaciones, porque a la final, si yo hago esto y no hay obediencia, esto para mí es juicio para Dios. Eso Dios me va a llamar la atención en un ministro de alabanza, en una jovencita que ejecute el pandero, o en cualquier situación de ministerio que esté haciendo yo. Aún toquemos, cantemos bien con excelencia. Dios, ¿qué me pide? Obediencia. Y ese es el punto que el enemigo ha cortado harto en nuestras vidas. Obediencia, obediencia a las cosas del Señor, obediencia a lo que Él me manda. Ahora, ¿cómo yo puedo obedecer a Dios si no es a través de su palabra? Tengo que conocer, meditarla, ponerla por obra. Cuando uno no obedece o hace obediencia a medias, hermanos, prácticamente la Biblia compara esto con idolatría y obstinación. Leamos lo que dice 1 Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como idolatría, la obstinación. O sea, si Dios me habla para obediencia y yo soy obstinado, dentro de la iglesia yo puedo estar poniendo adivinación e idolatría. Esto Dios me llama claramente, yo mismo. Por eso yo les digo, hermanos, siempre yo les exhorto y les digo, antes de entrar a este lugar, tenga su tiempo con el Señor. Siempre le digo, tenga su tiempo con el Señor. Porque puede ser que haya venido en rebeldía, porque puede ser que haya venido obstinado, puede ser que haya venido en un problema, y en vez de traer un culto de excelencia al Señor en obediencia, le traemos una idolatría y le traemos una adivinación. Entonces necesito ponerme a cuentas con el Señor, y todo eso afecta a la iglesia, destroza a la iglesia. Entonces Dios demanda hoy obediencia, obediencia, ¿ya? Eso es lo que Dios está pidiendo en este tiempo. En cambio, Saúl, ¿qué hizo? Él pensó, él meditó en sus propios ojos que él podía considerar que es bueno y que es correcto por encima de Dios. Y eso es atentar contra la soberanía de Dios. Y eso les dije, ¿no? ¿Cómo yo puedo saber qué es bueno y qué es malo? ¿Cómo puedo discernir qué es bueno y es malo? En los discipulados hemos hablado que el Espíritu tiene 3 funciones: conciencia, comunión y ¿qué? Intuición. A conciencia, ¿qué nos enseña? Discernir lo que es bueno y lo que es malo. Esa es la función del Espíritu. Entonces, cuando nosotros tenemos al Espíritu en esas 3 funciones, me enseña a discernir qué es correcto, qué es bueno y qué es malo. Inclusive en la intuición Él me habla y me dice que está mal. Pero para eso yo necesito tener comunión con Dios. Comunión no quiere decir orarle a Dios y pedirle, sino estar en estrecha relación con Dios para que Él me diga. Entonces así yo puedo tener concepción de qué es bueno y qué es malo. Si no, como Saúl, yo voy a en mi propio argumento, con mis ojos, yo voy a ver que esto es bueno y esto es malo. Saúl se tomó una decisión muy equivocada. Saúl tomó una decisión por encima de Dios. Él debería haber obedecido a Dios tal como lo ha dicho. Y dice que Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. El pueblo siempre va a seguir al líder. Primero Saúl perdonó a Agag, y el pueblo, ¿qué hizo? Perdonó pues todas las ovejas.
¿Y Saúl qué dijo? Escogió lo mejor entre los prisioneros. Lo mejor, ¿por qué? Porque este personaje, cuando él entra en desfile, la gente lo iba a vitorear a Saúl. La gente iba a gritar que era el rey que había vencido e iba a traer a su víctima prisionera. Dios no quería eso. Y el pueblo igual hizo lo que su líder hizo y empezó a agarrar lo mejor de las ovejas, del ganado mayor, de los animales engordados y todo lo bueno. Y no lo quisieron destruir. Por eso la pregunta es uno, ¿cómo puede delimitar qué es bueno y qué es malo? La pregunta sigue siendo hoy, nos siguen preguntando qué es bueno y qué es malo. En el ministerio de alabanza, ¿qué alabanza es buena y qué es malo? Está en el nivel del Espíritu, hermanos. Y en el nivel del Espíritu, cuando tengo la conciencia y la conciencia está alimentada por la palabra de Dios y tengo comunión con Dios y mi intuición me hace decir y me hace escuchar a Dios en entender qué es bueno y malo, yo puedo entender. Pero hoy muchos no podemos entender qué es bueno y qué es malo. Por eso la alabanza ha quedado ahí bien destrozada. Cuando estábamos en Perú, hermanos, las lecciones habían llegado increíblemente a todos. Y me preguntaban, me hacían cuestionantes de esto, de lo que estábamos avanzando. Y unos me decían, pastor, en la iglesia hasta allá se danza, hasta los negritos hay esto. ¿Cómo puede ser, pastor? Y teníamos que explicar, cuando no hay conciencia, hermanos, de discernir lo que es bueno y lo que es malo, hacemos como Saúl. Y pensamos que algunas cosas son mejores en nuestra propia opinión. Ahí es donde Saúl falló. Entonces, ¿Saúl qué hizo? Optó por destruir todo lo que era mal a sus ojos, ¿no? Esto está mal, pero dejó todo aquello que veía agradable a sus ojos. Vayamos a una versión moderna en 1 Samuel 15:9. Mire, pero Saúl y el pueblo, y esto me llama la atención, dice, tuvieron lástima de Agag. ¿Ya? En la otra versión que hemos leído dice, ¿no? Y Saúl y el pueblo perdonaron. Cuando uno va al hebreo dice lástima, pena, ¿ya? Perdonaron. ¿Cómo podemos tener pena? No sé, está bien, es característica del ser humano que Dios nos ha dado, pero cuando Dios nos ordena destruir, ¿cómo puedo tener lástima de algo que Dios me dice que lo destruya? Y dice, Saúl y el pueblo tuvieron lástima de Agag. Ahora no sé si Agag gritó, por favor, perdóneme, nunca más voy a atacar, pero tuvieron lástima. Y no solamente lástima de Agag, sino tuvieron lástima de todo lo bueno que había de los animales gordos y bueyes, y no los mataron. En fin, de todo lo bueno, y no quisieron destruirlo completamente. Mas en cuanto a todo lo vil y lo despreciable, eso lo destruyeron por completo. Pero ¿cuál es la visión que yo tengo para saber qué es bueno y qué es malo? ¿Cuál es el concepto que yo tendría que es bueno y qué es malo si he perdido mi comunión con Dios? Este hombre Saúl vivía atormentado por un espíritu demoníaco, inclusive después. Dios ya tenía un sucesor para él. Este hombre, siendo equipado por Dios, perdió esa comunión. Cuando hablábamos en el discipulado acerca del espíritu, cuando el hombre murió, el espíritu es el que murió en el hombre, o es el que dejó de activar en el hombre. Entonces el hombre dejó de tener conciencia, de discernir qué es bueno y qué es malo. Dejó de tener comunión con Dios, de hablarle. Ya no había comunión, el hombre se escondía. Dejó de tener intuición, de poder saber las cosas de Dios. Y en ese instante el hombre perdió toda comunicación con Dios. Es por eso que Dios mandó a su Hijo unigénito para que se establezca esta comunión con el hombre. Y el hombre puede entender las cosas de Dios. Y este hombre Saúl, pese que era un hombre llamado por Dios, perdió su comunión. Creo, hermanos, creo que uno pierde la razón, o sea, pierde el objetivo de ver qué es bueno y qué es malo cuando uno pierde su comunión. En cambio, cuando uno tiene comunión con Dios, el Espíritu mismo nos habla y nos dice que es malo, que no es correcto lo que estamos haciendo. Pero Saúl olvidó eso. Y cuando salió a la batalla, pues le tuvo lástima a Agag. El Espíritu Santo tal vez le hablaba, pero esa comunión había sido apagada en su vida. Y el pueblo hizo lo mismo, porque como le digo, el pueblo siempre va a hacer lo mismo que hace el líder. Entonces el pueblo hizo lo mismo y no destruyó, y él empezó a discernir ya no con su espíritu, sino con su alma. ¿Y en el alma qué está? La voluntad, la inteligencia y las emociones. ¿En el cuerpo qué está? Cabeza, cuerpo y extremidades. 3. Y el alma funciona así. Entonces el alma
en su voluntad, en su inteligencia, piensa que está correcto, porque el espíritu ya no funciona en él, o sea, ya no sabe discernir. Entonces la inteligencia dice, pues, a mí me parece que esto es correcto, que esto está bien, que esto es de calidad y se lo podemos dar a Dios, esto es excelente, y esto no está bien, entonces esto lo quemamos. Entonces en su inteligencia también fue su emoción, porque fue lástima. A ver, recordando un poquito, el alma tiene 3 funciones: intelecto, voluntad y emociones. Cuando Eva pecó, fue tocado en su inteligencia, en sus emociones, y decidió en su voluntad pecar. En este caso, Saúl fue tocado en sus emociones, ¿ya? No en el espíritu, porque el espíritu debería matar, debería arrancar, no podía tener lástima de algo que Dios le había dicho que haga. Pero él funcionaba en el nivel del alma, y en su alma, ¿qué dijo? Él sintió pena pues por Agag, y dijo, no, ¿cómo lo vamos a matar? Y en su inteligencia el que dijo, pero dejaremos lo mejor. Yo sé que Dios nos ha dicho, pero ¿por qué no hacemos este aporte? Y dejaremos lo mejor de las ovejas. Era inteligente, en ese momento era inteligente, pero almáticamente. Y en su voluntad decidieron, ¿qué cosa? Dejar vivo a Agag y a todas las ovejas. Y ese fue el error que cometió Saúl. Pero ¿qué le faltó? Comunión con Dios. O sea, nuestro problema hoy, hermanos, el de usted y el mío, perdón si no es de usted, el mío o de algunos, es que cuando la comunión afecta nuestras vidas, dejamos de percibir las cosas del Señor tal como es. Y dice que a Dios le dolió en su corazón que este hombre le había fallado. En la versión moderna nos dice eso. La palabra perdonar es jamal, lástima, misericordia. Tuvo lástima. ¿De qué cosas tenemos lástima en nuestras vidas? A veces yo escucho matrimonios y parejas que tienen problemas feroces. Yo le pregunto a la jovencita, le digo, ¿y por qué te has casado con él? Y ella me dice, por lástima. Él lloraba, dice, por lástima. Esa lástima puede destrozar nuestra vida. Nosotros tenemos que caminar en el Espíritu, y el Espíritu es tener una conciencia de su presencia en él. Por eso cuando caminamos en el Espíritu, por más que sea doloroso nuestra vida, marchamos hacia adelante. Por eso Pablo dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? Tribulación, angustia. La tribulación afecta pues nuestras emociones, afecta esa situación en nuestras vidas, pero espiritualmente uno se convierte en un hombre de valor, en un hombre fuerte. Pero la lástima destroza nuestras vidas. Pero estoy hablando emocionalmente. Ahora, dentro del espíritu existen los sentidos espirituales, porque dice que Jesús se le conmovía las entrañas, tenía lástima, pero es dirigida por el espíritu. Ahora, hablando en connotación del ministerio de la alabanza, porque es la lección, ¿no? ¿Qué podemos tener lástima? O sea, ¿qué podemos tener pena? O sea, ¿qué? No sé. Si uno dice, no, pero este tema es bien bonito, ¿cómo lo vamos a sacar del repertorio? Bien, suena bien el ritmo. Hay cosas que hay que hacerlas. Sé que pueden ser dolorosas, hay que hacerlas. Hay que sacarlas. Saúl no lo hizo. Había una obediencia total. Dios exigía una obediencia total. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag, y lo mejor. Saúl trajo una ofrenda de calidad, lo mejor, lo bueno según sus propios ojos. ¿Ya? Yo puedo traer la mejor ofrenda a Dios, lo mejor a mis ojos, pero si no está en obediencia, no sirve, hermanos, no sirve. ¿Ya? Si no está en obediencia. Yo le vuelvo a reiterar en mi mismo ejemplo. Puedo hacer una prédica muy buena, puedo hacer un mensaje expositivo y visual, pero si no hay obediencia en mi vida, Dios igual hace juicio sobre mi vida. Necesito por eso tener comunión con Dios. Necesito pedirle a Dios que me perdone, que tenga misericordia de mí, y poder dar una lección a la altura de la expectativa de la obediencia de Dios, porque Dios se deleita en eso. La palabra mejor, ¿qué es? Yatav. Entonces, a sus ojos, ¿cómo eran las ovejas? Hermoso, estaba bien, le iba a provocar éxito, le iba a provocar prosperidad en el orden político, la gente lo iba a vitorear. Era bueno, Tov, le iba a favorecer, iba a provocar una fiesta, era agradable, era encantador. Pero a Dios no estaba pidiendo eso, Dios estaba pidiendo obediencia total. A Él tenía que agradarle. Hoy vamos a ver un video que hay una jovencita, dice, no, vamos a cantarle una alabanza al Señor y se las dedico a ustedes, dice. No, la alabanza no es para dedicarse a ustedes, la alabanza es para Dios. Y en la anterior clase, Pastor David decía eso, ¿no?
No es que yo busque agradarle a usted. No necesitamos, no es esa la situación. Lo que necesitamos es agradar a Dios. Y en la alabanza es lo mismo. Puede ser que una alabanza sea muy festiva, muy encantadora, muy de muchas cosas, pero Dios me pide obediencia. No pude compartir como hubiera querido allá. Hemos estado compartiendo mañana, tarde y noche. Dios tuvo su plan. Yo tenía que estar en Huánuco, ahí teníamos que tener todo un periodo allá en Huánuco, en Perú. Pero de ahí tuve que hacer toda una gira, casi por Perú hicimos una gira. Y el pastor me hizo llamar desde Ferreñafe. Y ahí estuvimos, hermanos, predicando mañana, tarde y noche. Llegamos a otro lugar, mañana, tarde y noche, porque hay una hambre del Señor. Es harta el hambre del Señor. Y esto de la alabanza, ellos dicen, ¿pero por qué? O sea, preguntan. Y una pregunta es, los jóvenes, ¿cómo hacen? Yo no puedo en ese momento decir, está mal, está mal. Necesitamos un discipulado. Y esa fue la intención a la que fuimos. Dios fue muy bueno de que se pueda hablar la palabra del Señor. Saúl no obedeció al pie de la letra la orden de Dios, sino que decidió ser creativo. Ahora la creatividad viene de Dios. No me diga que yo estoy poniendo algo mal. Dios nos ha hecho creativos. El arte es creatividad, pero la creatividad no solamente se basa en el arte. La creatividad es en dar soluciones en problemas dados, dar salidas. Entonces hay creatividad. A mí me gusta ser muy creativo. Cuando yo veo un problema, mi cerebro funciona. ¿Cómo puedo darle una solución? Pero ser creativo sin Dios, ese es el problema, hermanos. Y en su creatividad, pues este hombre dijo, podemos hacerlo así, ¿qué les parece? Fue creativo. Y esto le arruinó su vida. De verdad que le arruinó su vida. El domingo vamos a hablar por qué sus hijos murieron ahorcados, qué significa, qué significan los buitres que vinieron sobre él. Porque el ser creativo fuera de las cosas de Dios no está bien. Ahora, yo pregunto, ¿hay creatividad en las iglesias? Sí hay. Me preguntan a mí, allá no hay ministerios, hermanos, es todo con pura pista. Pero ¿cómo canta la iglesia? ¿Cómo canta la iglesia? Pero también tienen luces por allá y me preguntan, ¿está bien? ¿No está bien? O sea, uno tiene que hablar de todo. Uno es creativo. Hay cosas muy lindas allá. He visto cosas muy preciosas en la alabanza, en la adoración. Pero una creatividad fuera de las cosas de Dios, esa es la que Dios no me marca. En esto Dios no le pidió ser creativo. Dios le dijo que obedeciera. Y la creatividad ahí no podría andar, o sea, no puede ser. Dios me ha dicho, es una cosa y así debe ser. Entonces, ¿qué pensó? Que tenía una idea mejor que la de Dios e implementó y creó pues con todos ellos. Y creyó que esto que él hacía, él creyó que esto que él hacía podía aplacar la ira del Señor. O sea, Dios se va a dar cuenta y va a decir, sí, verdad, no se me había ocurrido, Saúl, que estas ovejas, pues, verdad, tienes razón, ¿no? Él pensó eso y dijo, me va a perdonar y va a calmar. Hermanos, no podemos ser mejores que Dios. Una vez alguien me dijo, no, tú no puedes ser más bueno que Dios. Cuando Saúl falló, dice que Samuel oró toda la noche por él. Y Dios le dijo, no te voy a escuchar. No porque Dios no quería escuchar la oración de Samuel hacia Saúl, sino porque Saúl en su corazón ya había decidido apartarse de él. Entonces Dios estaba diciendo, por más que ore, él ya ha decidido. Estás orando en vano. Y eso es algo, hermanos, que puede ser duro en nuestras vidas, cuando ya decidimos. Y este hombre Saúl decidió ya alejarse de Dios, decidió apartarse de la obediencia total. Y a veces cuando yo hago el estudio y leo, a veces yo ya digo, ¿en qué estamos andando? O sea, ¿cuál es la situación que existe? ¿Sabe por qué Dios le dijo no ores a Samuel? Porque este hombre no quería arrepentirse. Mire lo que dice 1 Samuel 15, 24, 25. Entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Yahvé y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Yahvé. Primero dijo, he obedecido, como Dios me ha dicho obedecido, pero la pregunta seguía, entonces dice, no, así verdad, he pecado. He quebrantado el mandamiento de Dios, reconozco, pero ese es su reconocimiento, no había arrepentimiento.
No había volver. Esta palabra volver en el griego, en el hebreo es más fuerte. Significa retornar a Dios, ya, retornar a Dios. Pero él no vuelve a Dios. Y él dice es que él es el pueblo el que me ha dicho. La iglesia funciona por lo que Dios nos habla. Dios es nuestro soberano. Nosotros nos regimos, nos sujetamos a Él y Él nos dice lo que tenemos que hacer. En la iglesia no hay una democracia. O sea, no quiero que me entienda mal, pero no hay una democracia en que podamos decidir las cosas. Las cosas ya están escritas en su palabra y se debe obedecer tal como Dios dice. Pero Él dice, es que el pueblo me ha presionado. El pueblo me dijo así. Ahora por eso yo he cometido eso. Pero ahora por favor vuelve conmigo a adorar. O sea, miren, a pesar de que había hecho mal, Él quería seguir adorando. Era testarudo en su adoración. Ese fue el problema, hermanos. El problema es ser empecinado. Por eso dice, ¿no? Como pecado de las rebeliones como pecado de adivinación y la obstinación como idolatría. Es ser terco. Yo no sé cuántas veces Dios, yo haré conmigo, cuántas veces Dios me habla y yo soy terco. Pero Señor, pero Dios, pero Señor, pero igual te voy a adorar. Pero Señor, igual voy a enseñar. Pero Dios quiere obediencia absoluta. Y a veces nosotros echamos la culpa a otras cosas. A veces da dolor, hermanos. Da dolor en algunas situaciones. Cuando alguna vez te enteras, ¿no? Por X o Z razón y dicen, no vengo porque el pastor pues no me ha saludado o el pastor no me ha ayudado cuando yo debía. Estoy usando un ejemplo. Es que no es ese el seguir a Dios. Yo no puedo decir es que fue el pueblo el que me presionó, fue tal persona el que me hizo eso. Yo tengo un compromiso con Dios. Usted tiene un compromiso con Dios, pero todavía dice, no, pero yo voy a ir a adorar. O sea, ¿dónde está la obediencia? O sea, ¿cómo puedo caminar fuera de sujeción y a mi manera? O sea, ¿cómo puedo hacerlo? No puedo hacerlo así. Fui por obediencia a otro lugar y sé que el pastor va a escuchar el mensaje si lo subimos. Y cuando llegamos allá, ya Dios me había hablado acá que tenía que ir con el pastor. Estuve con él casi 2 semanas hablando, lloramos, porque Dios me dijo, él tiene que obedecer, porque lo que está haciendo no es correcto. Fui con esa palabra, me quedé con él, hablé con él, y él lloraba junto conmigo. Y es que Dios, hermanos, en este último tiempo quiere obediencia, quiere obediencia. No puedo manejarme como yo quiero. Tal vez a usted no le guste, a mí no me guste, pero no puedo manejarme como yo quiero. Había que volver. La palabra arrepentirse en el hebreo es shuv, significa regresar, volver. Regresa donde Dios te ha dicho. Tú no puedes hacer lo que tú quieres. Si estás haciendo lo que tú quieres fuera de cobertura, estás en el mismo camino de Saúl. Estás en el mismo camino de Saúl. Apenas yo llegué a Perú, me puse bajo cobertura. Y mi cobertura era un joven pastor. Yo soy mayor, pero me decían, no, él es mi cobertura, ahí estoy, he venido por eso. El caminar bajo, fuera de la cobertura, trae problemas. Y la palabra es shuv. En cambio, la palabra arrepentimiento en el griego es metanoia, que significa cambiar de pensamiento, cambiar de manera de pensar. En cambio, el hebreo es fuerte. No, tienes que regresar, tienes que volver, tienes que regresar a la voluntad del Padre. ¿Ya? Ahora, eso es distinto a la palabra naham, que significa sentir dolor. Hay una parte que dice, no, Dios no es hombre, ¿ya?, para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Eso no quiere decir que Dios vuelve atrás y cambia de manera de pensar. No, la palabra es nahamai, que significa a Dios le dolió esta situación. Pero lo que acá está diciendo a Saúl es que él no volvió al principio. Esto para nosotros la lección es regresar al principio de la alabanza. Tengo que volver a los principios de la alabanza, a lo que Dios me está llamando en este tiempo. Y él decía, no, yo voy a adorar igual. No puede ser, hermanos, y lo siento por mí mismo. No puede ser que camine en rebeldía y diga, no, pues yo estoy adorando. ¿Cuál es el problema? Yo igual canto. ¿Qué dijo Saúl? Yo voy a ir a adorar, me voy a ir a postrar, me voy a ir a arrodillar. Solamente ven conmigo, me voy a humillar. La verdadera sujeción es reconocerse y someterse a la autoridad de alguien superior. No quiero meter mucho al pastor ni nada en ese sentido, sino nuestra autoridad superior, ¿quién es? Dios. ¿Cómo puedo adorar si no tengo sujeción? Eso es idolatría, hermanos.
Eso es adivinación. ¿Cómo puedo hacerlo? O sea, ¿cómo puedo estar exento? ¿Cómo puedo estar caminando en rebeldía? Y a mis ojos pensar que está bien e ir a adorar. Y él dice, voy a ir a adorar. Por eso en el ministerio, nosotros los que estamos, perdón por incluirme a David, y los que estamos acá en la adoración, ¿cómo en rebeldía puedo querer seguir adorando a Dios? ¿Cómo puedo venir a enseñar la palabra si estoy en rebeldía? Dios me perdone. Dios tenga misericordia de mí y de nosotros. Que caminar en rebeldía todavía venga a adorar y me humille, me arrodille y no me esté sometiendo a la autoridad. No es algo que Dios quiere. Uno tiene que alabar, uno tiene que adorar de manera correcta, así como Dios lo ha dicho, reconociendo que eres la autoridad absoluta. Yo doy gracias a Dios que fue mi hermano mayor el que nos enseñó autoridad espiritual. Y desde que él me enseñó, nunca, espero, por lo menos yo digo, he tratado de rebelarme a las autoridades. He tenido pastores que han tratado mi vida duramente, pero siempre me he sujetado, siempre me he sujetado. Alguna vez me han disciplinado, me han sacado del ministerio, pero me he sujetado. Cuando uno se sujeta a las cosas de Dios, puede ir a la alabanza, puede adorar. Pero si uno no se sujeta como Saúl, son consecuencias graves. El domingo vamos a hablar acerca de esto, las consecuencias. Se tiene que guardar los huesos de los hijos. Cuando no guardamos los huesos, que es vitalidad de los hijos, a sus 3 hijos de Saúl los cuelgan. ¿Por qué? Porque él anduvo en desobediencia. Dios nos ayude, hermanos, a todos. Yo sé que la palabra de hoy no es bonita como quisiéramos nosotros. Yo veo que es dura para mí y dura para nosotros. Pero me alegra que sea dura para mí, porque son los últimos tiempos y Dios quiere que me corrija. 1 Samuel 15, 20, 21, ¿qué dice? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Yahvé, y fui a la misión de Yahvé que me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas, vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Yahvé, tu Dios, en Gilgal. Otro problema, ¿cuál es? Este hombre, hermanos, dice que Dios le mudó el corazón. Cuando Dios lo llamó a este hombre, dice que el profeta Samuel le dijo: Dios te va a cambiar tu corazón y vas a ser mudado en otro hombre. Y dice que cuando salió una caravana de profetas, él se unió a ellos y él estaba profetizando, cantando. Fue un músico, Saúl. Fue un músico cuando el Espíritu vino sobre él, y cantaba y profetizaba, y era su Dios. Pero cuando uno deja de tener comunión, ¿qué dice? Vamos a ir a hacer sacrificios. Yahvé, tu Dios, tu Dios. No era su Dios. No podía decir a Yahvé nuestro Dios o mi Dios. El alma del Espíritu, hermanos, la esfera del Espíritu, cuando dejamos de tener comunión con Dios, sí afecta. Sí afecta. A mí me duele mucho saber que gente que conocía al Señor y aún estaba en el ministerio, hoy está en el mundo cantando, aún tomando en fiestas. Me duele. Y a veces uno no sabe qué hacer. O sea, ¿qué pasó? ¿Ya es tu Dios? ¿Qué pasó con Saúl? O sea, ¿qué sucedió con su vida? El dejar de estar bajo la autoridad de Dios, de verdad que es un problema bien grande. Y es como un problema que nos envuelve poco a poco, y caemos en esto, hermanos. Caemos en esto. A veces uno no sabe qué pensar. Agradezco mucho por Bolivia. Ama mucho Bolivia en Perú, pero por otra situación. Cuando yo expliqué, están orando mucho por Bolivia. Pero allá en Perú, y con el respeto debido a los hermanos si van a escuchar, es que cuando se enojan, cualquiera arma su iglesia. Si cualquiera, o sea, si se enoja, si Ariel se enoja, Arielito como ejemplo, va y se arma su iglesia. Y se lleva a la gente. Así son las iglesias en Perú, casi todas. Todas, hermano. Y cuando yo fui a hablar con el pastor, le dije: no está bien. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues que aquí todos hacen eso. O sea, te enojas y te sales y haces tu propia iglesia. Y adoran. Y en una de esas iglesias, ¿qué dicen? Aquí no necesitamos pastores letrados ni que nos traigan estas cosas.
Aquí necesitamos hombres que el Espíritu Santo les hable ese rato y den palabra, dice. Entonces es bien interesante. En ese sentido, los hombres suben y oran y ese rato el Espíritu les revela, dice, y hablan pues cualquier sandez, hermano, cualquier cosa. Uno deja que Dios ya no use el mismo término, ¿no? Ya no uno dice mi Dios, sino tu Dios. Saúl de verdad se fue alejando poco a poco. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema. ¿Ya? No era cualquier cosa, primicias, lo primero, lo mejor. Jericó era primicia. Ya cuando el pueblo de Israel estaba entrando a Canaán, Jericó fue la primera ciudad conquistada. Era primicia, entonces le pertenecía a Dios. Y aquí con Samuel también Amalek era primicia para Dios. Y era de calidad, pero eso de calidad había que dárselo a Dios. O sea, había que destinarlo a la destrucción. Eso se llama anatema. La palabra anatema viene de una palabra harem. Significa una cosa dedicada, consagrada, ¿ya? Maldita o cosa consagrada a la destrucción o exterminación. Entonces Dios le dijo a Saúl y a Samuel, le dijo claramente, ¿no? Ese pueblo para mí es anatema, tienes que destruir, lo vas a consagrar a mí totalmente. Tiene que pasar por fuego, niños, bebés, todo tienes que matar. Misericordia de Dios, porque tenía que ver muchas situaciones. Los niños en su inocencia están con el Señor, pero ese pueblo iba a ser un pueblo enemigo de Dios. Y Dios le dijo, vas a exterminar. Tiene que ser. Miren, esta es una palabra bien especial. Dice, no, es santísimo eso. Pero santísimo ¿para qué? Para la destrucción. Yo le dije alguna vez, ¿qué cosas ha habido en tu vida que debería ser destruido, consagrado a Dios? Hay cosas que a mí me ha gustado mucho. A David lo escuché hablar el martes, dice, no, yo me gustaba tal música y a veces lo tenía en mi celular. La Biblia dice, está consagrado ¿a qué? A la destrucción. Debe ser consagrado. O sea, debe ser eliminado de nuestra vida. Porque si dejo algo, ahora, lógicamente hay que hablar, hay que hacer algunas cosas, pero hermanos, la Biblia es tácita, dice, tiene que ser eliminado. Porque si dejas a Amalek vivo, ese vivo te va a destrozar a vos y te va a matar y tu corona va a caer, y cuando tú no quieras vivir, él te va a matar y te va a quitar tu corona. Y la corona es la corona Neser. La corona Neser es la de consagración, debe ser apartado para Dios. Y hoy día hay muchos Amaleks que están detrás de nosotros. Hay cosas que no la hemos destinado a la destrucción. El primer día que recibí a Cristo, ¿cuántas cosas han sido consagradas a la destrucción? Dios no las quiere. Leamos Gálatas 1, 8, 9. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué cosa? Anatema. Sea anatema. Ahora en el griego esta palabra significa excomulgado, separado. Hay una Biblia que dice debe ser destinado al infierno. No podemos agregar. Ahora esto es bien interesante, le voy a explicar un poquito esto, leeremos Gálatas 1, 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predicare diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Ahora, la palabra anatema en el griego tiene otra connotación, ¿ya? En 1 Corintios 16, 22 dice, el que no ame al Señor Jesucristo, sea anatema. Ahora veamos en el griego. En el griego la palabra es anatsema, significa prohibido. Hay cosas que están prohibidas para nosotros, directamente está prohibido. O sea, no puedo hacerlo. Dios me ha prohibido. Pero a mis ojos yo quisiera, no, está prohibido. Eso es el anatema a nivel religioso, Dios no lo permite, ¿ya? En el griego significa excomulgación, es ser sacado. También significa una maldición total, entregado al juicio de Dios. Algo que no está de acuerdo a las cosas del Señor, que no está bien, está destinado a la destrucción total. Y esta palabra es bien interesante cuando leemos, dice, volveré por favor a esto para que entendamos, si no lo tengo. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio. En el griego es bien especial esa palabra, otro.
La palabra otro es para, próximo, cerca, al lado. O sea, no quiere decir que es un evangelio que ha entrado novedoso, sino que dentro del evangelio que yo estoy enseñando, ese evangelio también se pega ahí. O sea, está junto. A ver, ¿cómo les explico? Podemos tener una alabanza correcta, podemos tener una enseñanza correcta, pero se entra, se aproxima al lado otro evangelio diferente. Y es lo que tenemos que tener cuidado, se pega. Y en la alabanza es igual, la alabanza puede estar correcta, puede estar bien, pero esa alabanza se pega ahí. Y al unirse ahí, hace pues que haya esa situación. Entonces, por eso Dios está diciendo con Pablo, eso debe ser exterminado, tiene que ser quitado. Un evangelio al lado del verdadero evangelio, pero diferente. Ahora, todas las iglesias, con todo el respeto debido y con mucha misericordia de Dios para nosotros, no pretendemos decir que tenemos la verdad absoluta, sino que estamos aprendiendo. Pero hay iglesias que tienen un verdadero evangelio, pero al lado está un evangelio diferente. Ese es el problema. Y nosotros podía hacer lo mismo. Podemos tener una excelente enseñanza del Señor, podemos tener un excelente ministerio, pero se puede pegar al lado una adoración diferente y una enseñanza diferente. Eso es lo que hay que cuidar. Y eso es lo que hay que discernir. Y el apóstol Pablo dice eso. Entonces anatema quiere decir dedicar o consagrar algo por completo a Yahvé como anatema. O sea, lo dedico a su consagración. Señor, yo no quiero esto en mi vida. No la quiero, Señor, ¿ya? Excluyendo toda posibilidad de recuperarlo. Ahora, ¿qué se dice? ¿Hay que recuperar, pues, o no? O no se dice, hay que recuperar. Toda la música ha sido creada por Dios. El diablo nos ha robado, entonces ¿qué hay que hacer? Dice, hay que recuperarlo. ¿Pero qué dice la Biblia? Pero no se venderá, ni se rescatará ninguna cosa consagrado que alguno hubiera dedicado a Yahvé. El día que recibí a Cristo yo le he dedicado todo al Señor, he quemado todo, he sacado todo. Perdón por el ejemplo, le pido perdón por el ejemplo. Y mil perdones, o sea, vuelvo a repetir, perdón por favor. Cuando yo no estaba con mi esposa, bueno, pues había otras amigas, si bien vale el término, que recibía pues cartitas, regalos, qué sé yo, tarijetas. Y yo era uno de los que me gustaba, ¿qué se dice? Coleccionar. Ya, gracias. Pero no en el mal sentido, por favor, Marcos, no me mires así. Ya, y me gustaba y tenía, y no, hasta ahora sigo coleccionando muchas cosas, en libros, soy coleccionista. Y lo tuve así, hasta que conocí a mi esposa, pues. Entonces, ¿qué hice? Otra colección, no se añadió. Quemé todo. ¿Por qué? Porque no podía ser, ¿no? O sea, no podía. Eso está diciendo Dios. Si tú tienes un amor que es Dios, lo demás tiene que ser aniquilado, tiene que ser destruido. Entonces, ¿qué cosas hay en nuestras vidas, hermanos? Tal vez para algunos todavía la música, tal vez, o no sé, una novela, no sé, pues. Hay casos que estén ahí en nuestra vida. Y Amalek, Amalek es un enemigo terrible. Se levantó contra el trono de Dios. Y por eso Dios dijo, hay que raerlo por completo. Y hay que hacerle guerra por generaciones. Y hasta ahora le hacemos la guerra. Porque se pega a nosotros. Y al pegarse a nosotros, y cuando le tenemos lástima, eso es lo peor. ¿Cómo voy a sacar? Antes, hermanos, yo en mi cuarto tenía pues el tigre ahí, las banderas del tigre, perdón a los bolivaristas. Yo hay banderas por acá. Al estadio me iba. El día que conocí a Cristo saqué todo eso. Ahora no hay. Usted venga a mi casa, no hay ningún tigre. ¿Qué hay? No, peor, hermano, peor. Eso sería peor anatema. No hay. Si alguien me pregunta a mí si tengo un equipo, puede ser, pero desde que conocí a Cristo, Él es mi equipo y Él es mi Señor. No me afecta. Pierdo, no pierdo, puede ser, pero Él es mi Señor y Él es mi Dios. Pero el día que conocí a Cristo, de verdad, quemé todo, quemé todo. Usted no va a encontrar en mi casa eso, no lo encuentra. Ni aún en mi Face va a encontrar, ni en mi WhatsApp, que yo me identifique con eso.
porque quemé. Lo que Dios está diciendo, tú no puedes recuperar esa situación, no lo puedes hacer, no puedes rescatarlo. Tú lo has dedicado a Dios. Eso es santísimo. Mira lo que le estoy diciendo. Perdón el ejemplo. El tigre es santísimo para Dios. ¿Por qué? Para destruirlo. No puedo tomar lo santísimo de Dios y agarrármelo para mí, porque mi amor es Él. Es lo que significa anatema. Y pregunto, ¿no? A nivel músicos, ¿qué cosas les gusta a ellos? Que puede identificarlos aquí como músicos, pero que tienen que ser destruidos. Ahora estoy haciendo un ejemplo, que no están dentro de las cosas de Dios. Entonces hay que hacerlos. Por eso dice Dios, no se venderá ni se rescatará no he vendido pues mis cuadros del tigre. No, todo pasó, hermano, todo. Alguna vez el hombre viejo quiere salir, pero otra vez lo dedico a la destrucción, ¿ya? De todo lo que tuviere de hombres y animales y de la tierra de su posesión, todo lo consagrado, mire que dice, será cosa santísima para Yahvé. ¿Pero para qué? Para destrucción. A ver, en relaciones sentimentales, ¿podrá hacer esto? Le pregunto. La Biblia dice, no os unáis en yugo desigual. Entonces, si hay una pareja que no está dentro de lo que Dios quiere para mí, ¿lo puedo dedicar al Señor? Para destrucción. En un sentido bueno que estamos hablando, sí. Dios está diciendo eso. O sea, debe ser consagrado a Dios. Mis sentimientos, muchas cosas deben ser consagradas a Dios. Lo que Dios pide es una total entrega. Anatema en cuanto a los religiosos, les dije, ¿no ve? En cuanto a la situación de algo en la iglesia. Si es anatema hay que destruirlo. Del individuo como mi persona, porque antes tocar a un muerto, un cadáver, uno era inmundo, podía ser anatema, ¿ya? O alguien que haya, por decir, tomado la mujer de otro, había que apedrearlo. En la vida social, pero también era anatema en la guerra. Entonces, ¿cuándo era anatema la guerra? Cuando había conflictos bélicos, ¿ya? El botín de guerra muchas veces Dios lo podía consagrar a total destrucción o podía entrar a su depósito, ¿ya? Al tesoro de Dios. Pero Él lo decidía, Dios era quien lo decidía, ¿ya? En tanto, como dice, ¿no? El botín de guerra es propiedad de Yahvé y está por tanto prohibido al uso profano humano y por eso debe ser destruido. Es por eso que Acán agarra el lingote de oro, el manto babilónico y lo quiere coger. Pero Dios dice, no, tiene que ser destruido en tu vida, totalmente. Deuteronomio 7:2. Davidcito, ¿tienes, no, ya el audio para hacerlo? ¿Ya? ¿Qué dice? Esta es la Biblia Jerusalén. Cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, las consagrarás al anatema. Si tú has tenido una victoria en el Señor en una guerra, ¿ya? Tú tienes que consagrarlo al Señor. ¿Por qué es botín de guerra? Porque Cristo murió en la cruz del Calvario. Hubo una guerra, hermanos, donde Él ofreció su vida por nosotros. Y en ese botín de guerra que yo le estoy hablando, hubo muchas cosas que tuvimos que poner en la cruz de Cristo. Y Dios dice, ¿no? Cuando Yahvé tu Dios te las entregue y las derrotes, las consagrarás al anatema, no harás alianza con ella, no les tendrás compasión. En la Reina Valera, y Yahvé tu Dios las haya entregado delante de ti y las hayas derrotado, las destruirás del todo, no harás con ellas alianza, ni tendrás de ella misericordia. Vayamos a esto. ¿Mas qué hizo el pueblo? Mas el pueblo tomó del botín las ovejas, las vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahvé. Como no había discernimiento, Saúl se había alejado, su espíritu había sido dañado, no había comunión, no había conciencia, no había intuición en él, el área espiritual en él había quedado afectado, o sea, él no pudo discernir. Entonces, ¿cómo podía dedicar algo que estaba destinado a la destrucción? ¿Cómo podía agarrar algo profano, algo abominable y entregárselo al Señor? ¿Cómo podía pensar mejor que Dios? Y lo más grave es que Saúl y el pueblo sabían. Y el problema de saber y no entender es un problema.
A Dios le disgusta esta ofrenda. ¿Qué dice? Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Yahvé tu Dios. Y no traerás cosa abominable a tu casa, para que no seas anatema del todo, la aborrecerás y las abominarás, porque es anatema. O sea, no puedes codiciar nada, ¿ya? Te va a hacer tropezar a la final y eso te va a destruir. Y algo que dice la Biblia es abominación. Debes aborrecerla. Debes aborrecerla. Por eso la situación final es no solamente saber, sino debo entender y cumplir. ¿Y cómo cumplo? En obediencia. Debo estar limpio, puro. Debo santificarme. La Biblia dice: el que es santo, santifíquese más. El que es puro, purifíquese más. Pero que quiere ser inmundo, sea más todavía. Sea todavía, ¿ya? Hay cosas que Dios me dice, hay que destinarlos a la destrucción. La Biblia dice: es abominación, por muy bueno que sea. No es voluntad de Dios, es abominación. La palabra abominable es repugnante. Si yo traigo algo de afuera y a mis ojos lo aplico a la iglesia, la Biblia dice: es asqueroso, es peligroso y es siniestro. Querer en mi creatividad traer algo a la iglesia que Dios me ha dicho que lo destruya, es repugnante, es asqueroso, es un ídolo, es idolatría y es bien peligroso porque trae destrucción a la iglesia y es siniestro. A veces uno se cansa de ver esto, pero creo que es un ejemplo claro. A veces uno dice: ¿cómo puede llegar a...? Yo no sé, ¿cómo podemos llegar a tal extremo? O estoy mal yo, o no estoy en la iglesia correcta, o ¿qué pasa? Por favor, si hay audio. No hay audio. A ver otra vez, por favor, querido. El volumen sabe subirlo, Isaí. Isaí, enseguida, por favor. Ahora sí. Gracias, Isaí. De nada. A ver, veamos. Yo todavía, como le digo, no sigo entendiendo. Mi pregunta es: ¿estamos mal? Pero a mí la palabra me dice que no es así. Este tema, Sí, Señor. ¿para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Se les dedico a todos ustedes. ¿No es? Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Perdón, si vamos a lo que dije, ¿la alabanza es para dedicarlo al pueblo? Cuando entremos en Asaf, Gemán y Edutum, vamos a ver, ¿no? La carne siempre va a dedicar al pueblo. Esta alabanza se la dedico a quién, a ver. A Obi. No, o sea, la alabanza no es para dedicarla. Es para... Este tema, Sí, Señor. ¿para qué sufrir? ¿Para qué llorar? Se les dedico a todos ustedes. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Noche pasé llorando. Cuando estuve a punto de morir, ella mismo mi corazón consigo de te cambiaré. Yo soy tu Dios, me dijo así, te cambiaré. Mi corazón consigo de te cambiaré. Yo soy tu Dios, me dijo así, te cambiaré. La pregunta es, ¿no? ¿Estamos mal?
Con todo esto que hemos estudiado la palabra, no puedo decir que estoy mal. La Biblia dice, por muy bueno que sea, por muy lindo y excelente que sea, y lo hacen con excelencia, ¿ya? ¿Qué es para Dios? Es repugnante, asqueroso, es peligroso y es siniestro. Con todo respeto, no quiero ofender, no quiero, pero a sus propios ojos, ¿cómo es? Como Saúl, apartan lo mejor. Ahora pregunto, ¿a quién se lo están dando? Supuestamente, ¿a quién se lo están dando? Dice a Dios. ¿Se acuerda en el desierto que dijo Aarón? Estos son tus dioses. Es Elohim que los sacó de Egipto. La Biblia dice, no puedes rescatar. Si yo vuelvo atrás, dice, no, esta que hemos dicho, pero no se venderá ni rescatará ninguna cosa consagrada. No quiero preguntarte, no quiero ofenderte, pero no sé si alguna vez tú has bailado esto. No sé si alguna vez has estado así. ¿Puedes rescatarlo para el Señor? ¿Puedes volverlo a traerlo para Dios? No se rescatará ninguna cosa consagrada. Cuando Jesús estaba en la cruz, esta por la palabra es harem, Él entabló una guerra para dedicar todo eso al Señor, a su Padre. Y Él sufrió en su cuerpo el dolor, todo el desastre en su cuerpo, para que en esta guerra yo sea declarado inocente. Puedo entregarlo eso al Señor. Y hemos visto otros, pero algo nacional para entender. Uno puede, la Biblia dice, no puedes rescatar, ni consagrarlo, ¿ya? Si ha sido dedicado a Dios, tiene que ser consagrado con Él. ¿Cuántas cosas a usted le gustaba? No sé si todavía le gusta, pero el día que Cristo murió en la cruz fue harem, fue consagrado y dedicado para la destrucción. Y si todavía algo vive en usted, es que usted puede ser como una malecita para destruir su vida. Entonces yo necesito este tiempo, yo y usted necesitamos entregar nuestras vidas al Señor con más fervor, hermanos. Reconozco que tengo muchos problemas, yo reconozco que hay cosas que debo cambiar en mi vida, hay cosas que necesito de Dios, y reconozco que Dios tiene que ayudarme en esto, en cambiar. Pero ¿qué hizo el pueblo? Se lanzó y se volvió. No quiero, yo les puedo mostrar todo el video, no es la intención, pero el pueblo se lanzó a eso, sí. Y todos empezaron a hacer lo mismo. Los videos que hemos pasado anteriormente, un joven se subió e hizo esas cosas. Dice que el pueblo se lanzó, porque el pueblo va a seguir lo que hace el líder y lo que hace el ministerio de la alabanza. Si nos equivocamos, el pueblo se va a lanzar. Saúl se equivocó y el pueblo se lanzó. Mira lo que dice 1 Samuel 15, 19. Y he puesto 3 versiones. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahvé? Sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. Veamos la Biblia, Serafín, este siglo de oro se llama. ¿Por qué pues has obedecido la voz de Yahvé? Sino que te has lanzado sobre el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Yahvé. La Torre Samad. Pues ¿por qué no has obedecido la voz del Señor y te has enamorado del botín? Yo pregunto, ¿cuánta gente se enamora con esa alabanza? Dice, ay, es lindo, no es como ustedes, ahí se puede bailar. La gente se lanza y la gente se enamora. Y el enamorar es una situación epidérmica, pasajera. Lanzarse sobre algo gritando. De verdad me pienso mucho y digo, los tiempos que vivimos son peligrosos para nosotros, para los que están afuera. No soy considerado un pastor agradable en muchas iglesias, les cuento, porque predico esto. Soy considerado peligroso en algunos casos, pero es que ¿qué podemos hacer? Esa es la verdad. Y la gente gritó a esta alabanza, pero no era alabanza a Dios. En 1 Samuel 14, 32 dice, y se lanzó el pueblo sobre el botín y tomaron ovejas y vacas y becerros y los degollaron en el suelo y el pueblo los comió con sangre. ¿Hasta qué punto puede llegar esa situación? Veo
tantas cosas, hermanos. Nosotros nos hemos convertido en anticuados, fundamentalistas, hasta fanáticos. En Perú tuve que hacer muchas respuestas a esta situación, pero la verdad es un tiempo muy difícil. Se lanzaron sobre los despojos como aves hambrientas, ávidos de llegar a sus barrigas. O sea, querían. Pero esto, ¿qué alimenta? El espíritu no alimenta el espíritu. ¿Qué alimenta? La carne. Por eso es una obediencia carnal. Cuando uno hace esto, pues le gusta, la carne obedece y se lanza. Y con David han visto eso, los efectos de la música. Los que por decir han vivido ese mundo, cuando escuchas esa música, no te traes recuerdos, no hace que tu cuerpo se quiera mover o no sucede algunas situaciones. Es muy peligrosa la música, pero lanzarse a ella ávidamente es lo peor. Dios, verdad, yo agradezco a Dios mucho que nos está preparando para el tiempo de su regreso y nos ama. Lo que hicieron es deleitar su carne. Es decir, vamos a llegar cuando lleguemos a cuáles son las proporciones, los porcentajes que Dios nos da en la música, pero complacieron su carne. Con qué felicidad se danza, ¿verdad? Con qué felicidad se hace. Era deleite, pero no es correcto, no es como Dios quiere. Se deleitaron en obedecer a Dios y su palabra, pero no lo hicieron de manera correcta, sino de manera carnal. Se lo comieron las ovejas en el otro caso, hasta con su sangre, y se lanzaron a ellas y se deleitaron así. Más nosotros tenemos que deleitarnos ¿en qué? En la obediencia al Señor. Vamos a quedar acá. Como les dije, no es igual que la anterior, o sea, cada vez Dios siempre agrega, y me alegra mucho por eso. Hermanos, tanto para usted y para mí, yo pido a Dios que volvamos a las sendas del principio. Necesitamos volver a Dios. ¿Cuánta gente piensa que está en lo correcto? ¿Verdad? Que piensa que está en lo correcto. Está cegada, piensa que es lo correcto. Pero no está en lo correcto. La Biblia nos tiene que hablar. Agradezco mucho a Dios por los discipulados. No saben cuánto nos envidian en Perú por lo que tenemos. Pero Dios es bueno. Dios ama. Y agradezco a Dios por este tiempo que Él nos da. Póngase de pie, por favor. Y vamos a agradecer a Dios. Nuestra delicia eres tú, Señor. Mi deseo eres tú. Mi momento de amor. La alegría de vivir. Bendito Jesús.